Se suma a nuestro noticiero a esta hora de la mañana y continuamos con este análisis. Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, un placer tenerle con nosotros y gracias por los minutos que vamos a compartir con nuestra audiencia. Más temprano hemos conversado con representantes del gobierno, con analistas económicos. Acabamos de hacer un análisis de las pérdidas, por ejemplo, en una región tan importante en el país como lo es Chiriquí, y no damos por terminada las protestas. A su juicio, ¿por qué a pesar de los anuncios todavía tenemos gente manifestándonos? Buenos días, Castalia, buenos días a la audiencia del noticiero. Porque el gobierno perdió la credibilidad hace ya un rato y porque el gobierno no ha sabido leer la causa real del problema. Ante la ausencia del presidente, que ha sido la tónica de esta administración, una presidencia ausente, sin liderazgo, sin toma de decisiones, ante una incomodidad social y unas necesidades urgentes, se venían exigiendo desde hace ya un tiempo varios puntos que tenían que ver con el congelamiento del precio, que tenían que ver con la contención del gasto, que tenían que ver con los despilfarros y el mal manejo de fondos públicos, el alto costo de la vida. La guerra empezó en febrero. Esto era completamente previsible y se venía advirtiendo. Y la gota que derramó el vaso fueron tal vez los eventos en la Asamblea Nacional, la celebración aquella que se dio. Y el gobierno, a través del presidente de la República, luego de una ausencia de 4 días, porque las protestas empezaron antes, sale con un anuncio que deja claro que no se ha entendido ni se entendió el fondo del problema. El congelamiento del precio del combustible o el precio del combustible y el costo de los alimentos fue solo tal vez el disparador de la protesta, pero el problema de fondo es que el pueblo se siente burlado, porque la población ha visto la tónica de este gobierno durante la pandemia, que ha sido el endeudamiento multimillonario, principalmente para mantener un aparato político clientelista, para inflar planilla, para contratos innecesarios, para pagar sobreprecios, para escándalos de corrupción. Todo lo hemos visto. Y simplemente el no saber leer, que eso es lo que tiene molesto a la gente, porque hay necesidad, la gente no tiene para poner la paila y el gobierno sigue despilfarrando fondos. Ante el anuncio se quedan muy cortos. Me parece, uno, que no supieron leer ni saben leer el problema real y no están entendiendo a la población. Número 2, no han entendido que perdieron credibilidad. Salir a anunciar algo no sirve de nada, la gente quiere ver las medidas tangibles. Y cuando ya tienes 3 años y no has cumplido, los mismos interlocutores, los mismos ministros, no van a ganar la credibilidad. Hay que pensar, el presidente se le ha dicho antes, en un cambio de las figuras, en un cambio de gabinete, en un giro de timón, y ojalá lo hagan porque la situación social está caldeada. Antecedió su entrevista el análisis del licenciado Bazán, especialista economista, y ha dicho que más allá de la crisis económica, en efecto, hay una crisis de credibilidad que, como bien usted plantea, debe ser entendida y leída por el gobierno. Pero ante este panorama tan complicado, donde los anuncios no han sido suficientes, ¿hacia dónde deben ir? Él sugería el cambio, por ejemplo, del ministro Alexander. Además de cambios en el gabinete, ¿qué otras cosas usted sugeriría? Primero, que se revise lo actuado. La credibilidad no se ha perdido porque lo diga Ricardo Lombana o porque lo digan otras figuras. Revisemos algunas cosas. Aquí se hizo un anuncio hace 4 meses y pico de una mesa técnica urgente para resolver el tema de los medicamentos. Hubo un anuncio hace unos días, hoy no hay medicamentos. Es decir, hay anuncios, no hay hechos. Hace varios meses se anunció que se había llegado a un gran contrato con la compañía minera, que con la firma de ese contrato se iban a obtener no sé cuántos fondos que se iban a destinar a no sé cuántos programas. El presidente hizo un gran anuncio, otro anuncio. No sabemos el contrato. Y la lista es larguísima de los anuncios. Es el gobierno de los anuncios. No hay más espacio para anuncios, Castalia. La población, o parte de la población, está en la calle porque hay necesidad, no solo el cambio de gabinete, no solo la revisión del reemplazo de algunos ministros específicamente, sino que cuando se anuncie, la medida sea aplicable de inmediato y que la gente pueda palpar en el costo de la vida,
en la atención directa por parte del gobierno, un cambio, una solución a su problema. Y aparte, Castalia, las medidas que están anunciando son curitas. Son curitas. El primero anuncia un congelamiento del precio del combustible e incluyen 10 productos en el congelamiento de la canasta básica. Ante la presión, corren al día siguiente y sacan una serie de medidas, pero son solo unos artes, unos comunicados donde están los listados. Yo quisiera ver, aparte de que el 10% de la planilla es insuficiente, yo quisiera ver eso traducido en hechos. La Eso es lo que la población está esperando. Asamblea ha enviado un comunicado también. Más temprano repasábamos algunas medidas anunciadas por la Asamblea. ¿Son suficientes o qué rol debe jugar la Asamblea también en este momento? Cuando le preguntamos precisamente al ministro Paredes que a veces los mensajes que ha enviado la Asamblea han empeorado la imagen del propio órgano ejecutivo. Cuando tú has perdido la credibilidad, tienes que ser contundente en las acciones que implementas para tratar de recuperarla. En este caso, la Asamblea Nacional ha sido tal vez la punta de lanza, es el organismo, es el ente, es el órgano del Estado que más ha crecido en términos de nombramiento. Aquí no ha crecido, como lo dije en campaña, porque se advertía en campaña que esto era lo que iban a hacer si ganaban las elecciones, porque gobiernan solo para ellos y para un grupo. Bueno, hay que revisar la planilla de la Asamblea. Todo ese crecimiento que han tenido de nombramientos, ¿qué hace toda esa gente? ¿Cuánto ganan esos funcionarios que están designados? ¿Qué beneficio le trae al país en funciones y en resultados? La Asamblea Nacional no solo tiene que reducirse viáticos, no solo tiene que reducirse gasolina, no solo tiene que reducirse su propio presupuesto. Yo vi que se reunieron los diputados de varias bancadas en estos días para buscar soluciones. Yo proponía en ese momento, bueno, de una reunión entre diputados de distintas bancadas debería salir un acuerdo para la reducción precisamente del presupuesto o de los gastos que tiene la Asamblea Nacional. Bueno, en este momento la situación es muy compleja, no sabemos que hay propuestas, pero no sabemos quién las avala y quién las recibe y quién ahora lidera las movilizaciones. Porque si bien es cierto, iniciaron los docentes en la provincia de Veraguas, pero a lo largo de la semana, y hoy se cumplen ya 10 días, muchos sectores se han sumado. Hoy se suma el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. ¿Hacia dónde debe enfocar el gobierno esa negociación para dar por terminada la crisis social que estamos viviendo? Castalia, no solo no está claro quiénes son los interlocutores de parte de los grupos que están protestando, sino que también hay mucha duda con respecto a quién está liderando este gobierno. Esto es parte y parte, y hay que ser muy responsable cuando se dice esto. El presidente Cortizo o el vicepresidente de la República al menos deberían estar al frente. Este asunto es muy grave como para mandar a otros interlocutores. Hay que sentarse en la mesa a lograr un acuerdo que saque a la gente de las calles. Bueno, el presidente no estaba, el presidente acaba de llegar y yo no estoy excusando ni tengo por qué defender al gobierno. Pero ahora sí está. ¿Pero por qué no lo hizo el vicepresidente también? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela tanto al señor Cortizo como al señor Carrizo. Fue irresponsable estar ausente por parte del vicepresidente de la República durante la ausencia del presidente cuando el país estaba empezando a arder en protestas. Pero eso ya pasó. Hoy están ambos aquí. ¿Quiénes están representando al gobierno en esta negociación? La protesta es legítima. Sí, que hay otros pescando en río revuelto, que hay personas que quieren imponer agendas de otro tipo, eso siempre pasa. Pero la protesta general que se ha canalizado o a través de la cual se ha canalizado la molestia de los panameños es legítima. Ya está bueno. Pero es que el reloj está corriendo, acabamos de hacer un balance de lo que está pasando solamente en Chiriquí. Hay pérdidas por alrededor de 100 millones de dólares, dicen cifras extraoficiales. Tenemos gente varada en 5 puntos de cierre en la carretera. Y esto está generando daños y pérdidas para muchas otras actividades. Y eso es peligroso. Pero no cometamos el error, y no lo digo por esta conversación, sino porque he escuchado a otros hablar, de poner el dedo en los que están protestando. Esta protesta existe hoy por la irresponsabilidad del gobierno de no atender a tiempo una situación que era completamente previsible. Castalia, desde la pandemia,
y ustedes me entrevistaron varias veces, a mí y a otros, se advertía cuando se pedían préstamos millonarios solamente para dedicarlos al mantenimiento y crecimiento de planilla, que cómo era posible que siguieran abultando, que cómo era posible que en medio de la pandemia siguieran pagando sobreprecios. Vino acumulándose, empezó la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, no se previeron ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio los impactos inflacionarios, el efecto en el precio del combustible. Es muy fácil ahora decir que la culpa es de los que cierran la calle. El gobierno permitió que los fondos de los panameños y el endeudamiento se redirigiera para fines que no son prioritarios para la gente. Okay. Y ahí está el resultado. Cosas puntuales que tiene que hacer el gobierno ya. Usted dice que debe ser el presidente o el vicepresidente quienes lideren las mesas. Las mesas deben trasladarse acá. ¿Con quién debe negociar el gobierno a partir de este momento? Yo pienso que el presidente de la República tiene que dejarse de anuncios y tiene que comprometerse frente al país con medidas concretas. Aquí se perdió toda credibilidad. Yo escuchaba al economista Bazán, me gustó mucho esa entrevista, él recordaba el tema de la reducción de salario. ¿Te acuerdas? Se presentó el proyecto en la Asamblea, el propio vicepresidente Carrizo fue a la Asamblea Nacional a comprometerse con este proyecto de reducción de salarios y emolumentos. En su momento nosotros propusimos que con ese recorte se creara un fondo para ayuda no reembolsable para los micro y pequeños empresarios. El presidente debería estar anunciando el levantamiento del estado de emergencia. En eso debería estar hoy. El presidente debería estar diciéndole al país qué pasó con aquellos proyectos para pintar edificios, para limpiar veredas, para reparar aceras y carreteras que se anunció hace aproximadamente 6 meses, que pone la economía a andar y para lo cual hay recursos realmente. Y la ciudadanía está viendo cómo sí se dedican recursos a otros aspectos, tanto para nombramientos, pues aquí se están nombrando delegados del PRD, convencionales del PRD, están pensando en su agenda política, aquí se aprueban incentivos fiscales o créditos fiscales para ciertos grupos del sector turístico que implican un sacrificio fiscal de casi 2.000 millones de dólares y tú le dices a la población que no hay fondos. Es irresponsable lo que está haciendo el gobierno. Por eso mi llamado es al presidente de la República. Él debe sentarse, no en todas las mesas de negociación, pero con los principales representantes y mostrar medidas concretas y comprometerse y anunciarlas hacia el país. No se aguanta ni un anuncio más, ni una mentira más. Acciones concretas porque podríamos entre todos lamentar, porque el país no necesita violencia en estos momentos. Necesitamos reactivar la economía, generar empleo, recuperar la paz social y echar hacia adelante. Me quedo con ese mensaje de Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, esta mañana acompañándonos en este análisis mientras estamos a la expectativa de las movilizaciones previstas para este día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre.